Muy buenas noches. Es para mí un placer darle la bienvenida a todos al webinar Acné, actualización terapéutica, organizado por Laboratorio Deutsche Pharma. Mi nombre es Marcos Cerda y soy supervisor de operaciones comerciales del laboratorio. Quisiera agradecer especialmente la participación de las profesionales, un grupo muy femenino que nos estarán acompañando en este encuentro. Los dejo en esta ocasión con la doctora Gabriela Moreno, ella es directora médica de Deutsche Pharma y que nos presentará a nuestras ilustres invitadas. Buenas tardes a todos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar y compartir con dos grandes especialistas en este tema, las doctoras Anna Kaminsky e Inés Iranes, quienes se referirán a dos temas: acné, algoritmo terapéutico e isotretinoína hoy. Tendremos una excelente actualización sobre acné, enfermedad tan prevalente y tan compleja, cuya característica es la inflamación crónica que afecta a la unidad pilosebácea, produciendo distintos tipos de lesiones, desde leves a graves, y que comprometen tanto la calidad de vida desde la adolescencia. Diagnosticada ya en el Antiguo Egipto, manejada con múltiples tratamientos tópicos y sistémicos que intentan equilibrar armónicamente, por un lado, la producción de sebo, el proceso de queratinización, la colonización del Propionibacterium acnes y la producción de mediadores inflamatorios. La doctora Anna Kaminsky nos va a exponer el tema acné, el algoritmo terapéutico. Ella es profesor titular de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Argentina también la nombró maestro de la medicina y la Sociedad Argentina de Dermatología y el CILAD la nombraron maestro de la dermatología. Es miembro del Emeritus Council de la International League of Dermatological Societies y también es miembro honorario de numerosas sociedades latinoamericanas y europeas y autora de numerosas publicaciones científicas en revistas latinoamericanas, europeas y americanas, y también autor y coautora de libros especializados en dermatología. Es tan vasta su experiencia en estos temas y por ello le damos la bienvenida, doctora, y le agradecemos el que comparta con nosotros sus conocimientos exponiéndonos este tema acné, algoritmo terapéutica. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco al laboratorio que me ha invitado a participar en este webinar, las palabras de la doctora Gabriela Moreno, que me parece que están un poco excedidas, y me encanta compartir una vez más con mi gran amiga, colega y compañera de ruta, Mabel Erane, esta presentación con ustedes. Yo voy a proceder en este momento a compartir pantalla y acá va entonces mi presentación. Ahí estamos. Como dijo la doctora, yo voy a hablar de diagnóstico y tratamiento del acné y especialmente en la actualización del algoritmo, que como ustedes saben es el algoritmo del Grupo Euro-Latinoamericano de Estudios del Acné, que lo hacemos todos los años. O sea, que yo lo voy a llevar solamente al año 2019 porque nosotros lo actualizamos cuando finalice el año 2020. O sea que vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento del acné en forma muy somera en lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento, y vamos específicos, y vamos a ir al algoritmo para ir especificando todas las cosas. Primeramente hay que tener en cuenta que ya de por sí la terapéutica siempre es un desafío, y sobre todo cuando existen tantos hechos que se juntan en esta patología. Es una enfermedad crónica, tiene una alta prevalencia, 80% en adolescentes y adultos jóvenes, es una patología multifactorial y hay solo una medicación hasta el presente que actúa sobre los mecanismos patogénicos conocidos. Es una patología que presenta una alta variabilidad de respuesta a los tratamientos según el género, la edad, las etnias, las situaciones patológicas, el cumplimiento con la compliance del paciente. Requiere periodos prolongados de tratamiento y esto es muy importante porque ejerce una acción negativa en el paciente. No hay adherencia y además también un enorme costo para el mantenimiento de la terapéutica. Y lógicamente, no solamente hay que tratar el acné, sino también las secuelas.
Y hay secuelas tanto físicas como psíquicas. Las físicas son las cicatrices y las psíquicas, lógicamente, porque un acné muy severo, hemos visto nosotros mucha depresión, y las físicas, el hecho de quedar cicatrices también a los chicos les queda muy mal. Digo a los chicos porque la patología es más prevalente en chicos. Los mecanismos patogénicos se siguen dilucidando y a través aparecen mecanismos más complejos a medida que vamos avanzando. Hay un avance en la investigación básica que está disociado a veces del desarrollo de nuevas moléculas. Se avanza mucho en la investigación, pero no hay nuevas moléculas para poder tratarlas. Y existe un rediseño constante de las drogas conocidas en términos de formulación y adaptación a esquemas terapéuticos más holísticos en su mecanismo de acción. Y por otra parte, existe un exceso de información, que es el problema que tenemos todos los médicos. Profesor Google nos enloquece a los pacientes. Y esto no significa que la cantidad de información es sinónimo de calidad. O sea, debemos considerar mitos, remedios caseros, falsas recomendaciones, la venta libre, real y legal, el que te dije, ponete esto, aplicate el otro, y es todo, como vemos, por eso puse un desafío cuando hablo de terapéutica. Acá hay que considerar el diagnóstico, el tratamiento y también el mantenimiento. El mantenimiento forma parte de un buen tratamiento en un paciente. En el diagnóstico hay una gran cantidad de variables. La historia del paciente, hablar de la enfermedad, el comienzo, cuándo son los brotes, la terapéutica utilizada, qué está usando actualmente, cuál es el perfil sociocultural y psicológico del paciente y su entorno familiar, y por supuesto hacer diagnósticos diferenciales, porque no todo lo que parece acné es un acné. O sea, hay algo que hay que establecer con el paciente para poder tener todo esto, que es el vínculo médico-paciente para facilitar el tratamiento y lograr la adherencia al mismo. Tenemos entonces que depende del género y también de la edad, y ahí va a estar vinculado la adherencia y también al compliance, o sea, el cumplimiento de lo que le indicamos. Y la respuesta puede ser parcial. En ese caso hay que considerar el estatus psicológico del paciente, el estilo de vida, la dosificación empleada, la relación de severidad y el tratamiento, la resistencia bacteriana, y en fin, toda una serie de factores que actúan. Pero cuando el tratamiento parcial se convierte en total, hay un compromiso con el resultado, conocimiento de la enfermedad. Hay un periodo máximo de estímulo de la adherencia, porque llega un momento el paciente dice, no lo hago más, me cansé. O sea, hay que volver nuevamente, hay que reforzar el vínculo, hay que hablar sobre el paciente y sobre todo sobre una experiencia real. Esto es muy interesante, este cuadro, que lo he modificado de la bibliografía que ustedes están viendo, donde hay formas así difíciles. Las formas raras, llamémosle acné verdadero entre comillas. ¿Por qué? Está el acné vulgaris, en los cuales hay pacientes que no responden. Hay formas especiales que ellos las llaman variantes, nosotros llamamos especiales en el grupo ibero-latino, en la cual ponen los originales del artículo, ponen solamente el acné fulminans, nosotros agregamos el conclovata, y el acné síndromes de todas estas afecciones genéticas, como el SAFO, PAPA, PASHICA, que no me lo voy a poner a describir en este momento. Y lo que se llaman erupciones acneiformes, en lo que vamos a considerar la rosácea, la demodicosis o demodicidosis, la dermatitis perioral, el acné inducido por drogas, el acné cosmética, las infecciones, los linfomas cutáneos, y yo acá agrego, y por eso lo destaco, la foliculitis gram negativa, que a veces es el resultado del exceso de antibióticos que se ha dado al paciente. Y acá les muestro algunos casos de foliculitis gram negativa. Es característica esta, a veces la presencia de pústulas, a veces la presencia de nódulos y las distintas bacterias gram negativas. Y también esto lo traigo porque es poco frecuente a veces encontrar los tratamientos, y sin embargo existen varios trabajos, como ustedes están viendo acá. Este paciente ha tomado isotretinoína, y eso es fácil. Simplemente, si un paciente obtiene la dosis de isotretinoína, mírenle los nervios, y entonces ven que realmente está tomando isotretinoína. Este es un paciente que está en tratamiento actualmente. Las fotos no son buenas porque debido a estos problemas de pandemia, a veces hacemos videoconferencias y yo le pido a los pacientes que se saquen las fotos y me las manden para tener más o menos siempre el mismo tipo. Miren, esta es la diferencia solo en un mes del tratamiento con isotretinoína en este joven, después de 2 años y medio de tratamiento para acné que fracasó. Y les vuelvo a repetir, este es un paciente sin finalizar. Entonces, como les dijo la doctora Moreno,
¿La patogenia cuál es? Trastornos en la queratinización, y ahí tenemos el comedón. La hipersebordea, y ahí tenemos la glándula sebácea. El Cutibacterium acnes, recuerden que ya ha cambiado la terminología, la taxonomía, ahora es Cutibacterium acnes, y ahí lo tenemos, que lo presentamos, y los procesos inflamatorios con toda la cascada de citoquinas y todo lo que existe, los marcadores inflamatorios. Esto también me parece importante de ver. ¿Cuál es el impacto, ya que estamos hablando de terapéutica, de cada uno de los fármacos más comunes utilizados en el acné? O sea, el impacto sobre esos 4 factores de la patogenia: la producción de sebo, la alteración de la queratinización. Dejé P. acnes porque es el trabajo original P. acnes, pero yo tendría que haber puesto Cutibacterium acnes, y la inflamación. Vemos que el peróxido de benzoilo muy bien en la queratinización, en la P. acnes, en la proliferación del P. acnes, o sea, tiene un efecto tipo, entre comillas, antibiótico. Los retinoides tópicos vienen a la queratinización. Ácido salicílico, vemos acá las cruces, no las voy a repetir, solamente quiero detallar una sola cosa, como comenté antes, que la isotretinoína es el único medicamento que actúa sobre los 4 factores patogénicos del acné, principalmente la producción de sebos. Lo primero que dice el paciente: al mes de tomarlo en la dosis óptima, se me seca la cara, y lógicamente disminuye la inflamación. Entonces, si nosotros volvemos a hablar de cada uno de los factores patogénicos del acné, vemos que hasta ahora la isotretinoína es el único medicamento que actúa en todos los factores. La clasificación del acné de nuestro grupo, como ven ahí, del grupo Gilea, se basa según la edad de presentación, que es el acné neonatal, ustedes lo están viendo, 0 a 30 días, el lactante de 1 a 24 meses, el infantil, el preadolescente de 8 a 11 años, el adolescente, y el acné del adulto más de 25 años. Según la lesión predominante, puede ser comedónico, pápulo-pustuloso o nódulo quístico, y según la severidad, contando solamente la hemicara, leve, menor de 20 elementos, moderado, 20 a 50, y severo cuando tiene más de 50 elementos. Y esta es la guía terapéutica. Más que algoritmo, nosotros estamos hablando de guía, porque esto es lo que nos debe servir, cómo orientarnos al paciente a través de un algoritmo, o sea, de sucesivos pasos para poder obtener los resultados esperados. El acné comedónico, y esto lo voy a pasar bien rápido, acá tenemos los tratamientos tópicos que ya los vamos a ir viendo más adelante, con retinoides, con antimicrobianos, en las cuales está ahí el peróxido de benzoilo, y las combinaciones fijas, y a los cuales, según lo necesario, nosotros consideramos que los cuidados dermocosméticos son importantes, y también procedimientos en estos casos, extracción de comedones, quimiofoliación, microdermoabrasión. Por eso vuelvo a decir que son más que nada complementarios, pero no por eso hay que dejarlos de lado. En el pápulo pustuloso, que dijimos puede ser leve, moderado o severo, en el leve vamos a utilizar también un tratamiento tópico, en el cual, además de la tretinoína y del adapaleno, se pueden agregar las combinaciones también: peróxido de benzoilo con clinda, peróxido de benzoilo con adapaleno, tretinoína con clinda, adapaleno con clinda, antimicrobianos, como estamos viendo acá, aparte del peróxido ácido azelaico y dapsona, que se está utilizando al 7.5%, retinoides, tretinoína y adapaleno, y asociaciones, o sea, clindamicina más peróxido y clindamicina más retinoides. Es distinto, recuerden que no son combinaciones fijas, todo en un solo producto, y los otros son uno más otro. Y lógicamente también asociar los cuidados dermocosméticos. Ahora, cuando no funcionan las combinaciones fijas, podemos agregar antibióticos. La primera opción es la doxiciclina, tetraciclina para nosotros, hay otro que pone el limeciclina primero, nosotros preferimos la tetra, la minoxiclina y la eritromicina, sobre todo en menores de 8 años. Y de segunda línea, la trimetoprimida sulfametoxazol. Y volvemos a agregar los cuidados dermocosméticos, a lo cual agregamos acá algunos factores más, pero siempre los protectores solares es lo que nunca debemos olvidarnos. Y en el nódulo quístico volvemos al leve, moderado y severo, en el cual tanto el leve como el moderado primero vamos a probar con el antibiótico. Y lógicamente, si no funciona, pasaremos en el severo a la isotretinoína oral
más o menos corticosteroides, más o menos antihistamínicos, pero debo decirle que a mí a los antihistamínicos no los utilizo, siempre voy al corticoide directo, pero esto es lo que opinó el grupo porque algunos prefieren los antihistamínicos. Y también cuando no funciona esto, ir antibióticos orales o, como estamos viendo acá, otras, la Dapsona oral, que era lo que se daba antes cuando no había poder económico, ni existe aún, ahora también se puede utilizar. Y finalmente, cuando un paciente no responde, un hombre, vamos a ir directamente a la isotretinoína, pero es distinto cuando una mujer no responde. Tenemos que estudiar, hacer el tratamiento hormonal si es necesario, con anticonceptivos orales, con sensibilizadores de la insulina y también un antiandrógeno como la espironolactona. Y por supuesto, cuando no hay alteraciones hormonales, pasarlo directamente a isotretinoína. Y si hay alteraciones hormonales, por supuesto, hacer el tratamiento hormonal correspondiente. Si con esto no funciona, vamos directamente otra vez a la isotretinoína. Espero que me sigan, creo que es un poquito complejo, pero no es difícil de entender. Pero también dijimos que es importante hablar del mantenimiento. Para esto tenemos los retinoides tópicos, sobre todo, de mi criterio, el adapaleno es el que más me gusta, y si esto no funciona, volvemos a usar la terapéutica anterior. Y ahora, actualmente, consideramos que la dieta de bajo índice glicémico es muy importante tenerla en cuenta. Como les dije, lo íbamos a ver un poquito en mayor. Y entonces, retinoides, tetinoína, adapaleno, o sea, más aumento, antimicrobianos, peróxido de benzoilo y las combinaciones fijas, peróxido más adapaleno. En esto, las fijas, como les mostré, peróxido, conclina, adapaleno, tetinoína, conclina, peróxido, etc. Y acá tenemos los antibióticos de primera línea, los vemos mejor. Y en esto, isotretinoína oral más corticosteroides, antibióticos orales, biocorticosteroides orales, y esto es lo que les expliqué: cuando no responde pasamos a la isotretinoína, si hay alteraciones hormonales, tratamiento hormonal directo, y si no responde vamos a la isotretinoína, si es un hombre, directamente a esto. Ahora, las recomendaciones, cuando no responde al tratamiento estándar, el empeoramiento premenstrual, el estudio laboratorio muestra signo de hiperandrogenismo y no puede hacer otro tipo de tratamiento y desea anticoncepción, hay que pedir todo este laboratorio, que no, ustedes lo están viendo, que lo deben hacer seguramente, pero lo importante es recordar que siempre debe estar hecho antes del 5º día del comienzo del ciclo menstrual, pero es importante pedir el perfil del laboratorio para ver si se le hace un tratamiento hormonal, donde lo más frecuente es el uso de combinado de etilestradiol, que se obtiene ahora de 20 a 35 microgramos, y generalmente asociado a la drosperinona, que la drosperinona ustedes saben que no hay sola, sino siempre viene asociada, y el acetato de ciprotirona nosotros no la utilizamos, por lo menos yo, debido a su posibilidad de facilitar la resistencia a la insulina. Entonces acá tenemos nuevamente esto, el bajo índice glicémico, y hay algo que yo quiero destacar: el acné en la mujer embarazada. Hay recomendaciones según el tipo clínico de acné, la severidad del acné, el riesgo potencial del fármaco en cuestión y la tolerancia del paciente al riesgo. ¿Qué se debe preguntar a una mujer en la edad fértil antes de iniciar un tratamiento? Si está activamente tratando de concebir, si está embarazada, si está lactando. Entonces, esto es lo que quiero destacar, que nosotros siempre estamos acostumbrados a estas categorías A, B, C, D, X. Pero actualmente esto ha sido reemplazado por el etiquetado. Simplemente va a decir embarazo y lactancia y ya no va a estar más el A, B, C, D, X que todos conocemos. Entonces, esto es el registro a la exposición al embarazo. La lactancia debe incluir toda la información del medicamento, y hombres y mujeres con potencial reproductivo. Esto es lo que aparece en los nuevos folletos. Y esto les muestro para ver para lo que sigue, porque hay 2 papers muy importantes que se refieren de la American Academy of Dermatology con respecto a las terapias tópicas. Y miren ustedes esto. Prácticamente no tenemos ninguna categoría A en este caso. Lo que se utiliza en estos casos es
el más común de todo este es el B, o sea, antibióticos tópicos, y todos los demás son, también esto, no el ácido acelaico, y todos los demás son categorías C, y por supuesto el X-nazaroteno, o sea, los retinoides, totalmente, lo mismo que acá, están totalmente desaconsejados en el uso, tanto tópico y demás decir que sistémico por los efectos teratogénicos. Se los resumo todo bien en este cuadro: peroxiobenzoilo C, tretinoína C, adapalene C, tazaroteno no se puede usar, o sea que nos quedaría el ácido acelaico en una mujer embarazada, la eritromicina tópica, que por vía oral se le puede dar en casos de acné muy serios y que le traen muchos problemas, sobre todo de tipo psicológico, lo mismo que es la cefalexina, y recordar que la tretinoína, que la isotretinoína oral está prohibida, efectos teratogénicos, y la terapia lumínica también, pero no se conoce todavía cuál es el efecto. Entonces, vuelvo nuevamente a esto de acá para mostrarles qué hay de nueva en terapéutica. En agentes antibacterianos, acá los vamos viendo: minoxidilina en espuma, salicilina, que esto ya es por vía sistémica, retinoides el trifarotene, y este no se ha discontinuado, no se utiliza, y lo nuevo, el cortexolone alfa 17 propionato, que es una crema. Rápidamente, el trifaroteno nosotros no lo tenemos en Argentina, es un retinoide de cuarta generación, y después de 20 años es la primera vez que aparece un retinoide nuevo, como ven, después de la tretinoína, adapaleno y tazaroteno. Regula la diferenciación y proliferación de la apoptosis celular, hay una unión selectiva a los receptores de ácido retinoico, sobre todo gamma, y estas que son los más prevalentes en la piel. De los antimicrobianos, la minoxidilina en espuma. Es interesante esto, se puede usar en lesiones inflamatorias no nodulares, no penetra más allá del estratocorneo, y el depósito del fármaco es la unidad pilosebácea. La salicilina, que es el nuevo antibiótico por boca, la dosis es 1.5 miligramos kilo diario, es el primer antibiótico para anemia aprobado después de 4 décadas. O sea, mire, tenemos la vacuna ahora para esta terrible pandemia que estamos padeciendo, que aparece en 9 meses, en menos de 9 meses, y acá tardaron 4 décadas para que aparezca un nuevo antibiótico. Y esto es lo más interesante, ¿por qué? Porque es la primera terapia antiandrogénica disponible para hombres y mujeres. O sea, clascoterol, y vuelvo a repetir, en mi país no tenemos ninguno. Y esto es una novedad porque el bloqueo de los receptores de cannabinoides lleva a la supresión de lípidos basales, lo que indica que son antagonistas de estos receptores y puede ser útil en el tratamiento de afecciones cutáneas en las cuales existe disfunción de la glándula sebácea. Ya hay bastante bibliografía sobre esto, y por supuesto ya está la formulación tópica de un laboratorio, no me acuerdo en este momento si es australiano o neozelandés, que se llama Botanist, que ya está utilizando el cannabidiol en forma tópica en investigaciones, están los trials de, si ustedes sendas, del NIH. Y acá vemos un paper que, fíjense, la publicación de cuándo es, o sea, bien reciente, donde ya incluye el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, al cáncer de piel, al prurito y al dolor, o sea que, como vemos, los cannabinoides dan para todo. La dieta ya está bien concebido, que las dietas deben ser hipoglucémicas, que el aumento del factor de crecimiento de tipo insulina promueve y facilita la alta síntesis de lípidos y un aumento en la producción de hormonas andrógenos y sebo asociadas con acné. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tomamos leche, ¿la leche de dónde viene? De la vaca preñada. ¿Y qué tiene la vaca preñada? Tiene hormonas. O sea, es todo un complejo interesante, pero no hay algo en base a la evidencia para recomendarlo. Sí les quiero comentar que este es un trabajo de investigación que hizo nuestro grupo, encabezado por la doctora Isabel Arias, que es un tema, digamos, de especial dedicación ella, en el cual se hizo sobre 1000 pacientes aproximadamente, que era lo más, cómo era la dieta que estaban tomando. Y entonces se llega a la conclusión: una dieta equilibrada, con menor cantidad de cereales, insulinotrópicos, lácteos, alimentos grasos, comidas rápidas, sodas, chocolates, jugo y bebidas dilatadas. Y esto también, ahora estamos en todo, en psoriasis, dermatitis atópica, hablando de prebióticos, de probióticos, incluso hasta de posbióticos, sistémicos y tópicos. Han aparecido en el mercado cremas cosméticas con probióticos.
O sea, que un abordaje terapéutico debe mostrar primero que es eficaz, segundo que es seguro, tercera es tolerabilidad, que sería el enfoque actual. Ahora, ¿cuál es el futuro inmediato para nosotros? Hacer un enfoque holístico de este tratamiento del acné, y entonces vemos este trabajo que a mí me encantó, es de diciembre de este año, lleva muy poquito, creo que incluso esta es una prueba de galera, donde tenemos jugadores en el acné, que es la restauración del Piarnes, con su diversidad de filotipos, ya se han encontrado 3 filotipos en acutibacterionales, la señalización de la insulina, del factor de crecimiento de insulina, cómo está centrado en el paciente, la edad, los hábitos del fumador, la calidad de vida y los potenciales agentes para el tratamiento del acné. ¿Vacunas? ¿Habrá algunas vacunas? No sé. Tratamientos adicionales para la buena flora, digamos, tópicos, orales o probióticos, sensibilizadores de insulina. Bueno, esto es lo que nos espera, como dice ahí, overcoming limitations a las futuras trayectorias en el acné, en el tratamiento del acné. Y esto, por supuesto, es la difusión del libro del Grupo Ibero-Latinoamericano de Estudios del Acné, que ahí está mi mail, y que con muchísimo gusto al que lo pida será enviado. Toda la producción científica nuestra en los libros ha sido siempre de uso libre, total, sin ningún conflicto de interés en absoluto, y de distribución gratuita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kaminsky, por su excelente y actualizada presentación. Ahora vamos a continuar con la doctora María Isabel Erane. Ella es una destacada dermatóloga en Chile que se ha desempeñado en forma clínica en el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Militar. Pertenece a la American Academy of Dermatology y al CILAD y a la Sociedad de Dermatología de Argentina y del Perú. Ha sido docente universitaria, ejerciendo como profesora asistente de dermatología y venerología en la Universidad de Chile, donde también fue jefa de dermatología. Es un activo miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología, donde fue su presidenta, y ha sido coeditora de la revista de la sociedad, coautora, coeditora y a cargo de capítulos de libros como Acné, un enfoque global, Rosácea, una visión integral, Patogénesis en acné y rosácea. Y en acné, una de sus pasiones es miembro del GILEA, que es el Grupo Ibero-Latinoamericano para el Estudio del Acné, y también del Grupo de la Alianza Global para la Mejora del Tratamiento del Acné. Y también en Chile es miembro del Grupo del Trabajo Acné y Rosácea de la Sociedad Chilena de Dermatología. Su vasta experiencia en este tema es muy importante, por lo que también le agradecemos compartir sus conocimientos con esta audiencia. Adelante, doctora Erane. Bueno, muchas gracias, doctora Moreno, gracias al laboratorio de Deutsche Pharma por solicitarnos a mi amiga Lanita y a mí estas presentaciones que van a enriquecer el conocimiento terapéutico de esta enfermedad, y agradezco a la profesora Kaminsky por el gran preámbulo que hizo con esta gran conferencia sobre el algoritmo que hemos trabajado por años, de años y de años, y ella es la culpable de que yo esté metida en este baile. Vamos a ver. Decidimos que esta segunda parte fuera exclusivamente sobre isotretinoína oral, y en realidad se me ocurrió la idea de plantearlo en base a algunas preguntas y en base a un paper que apareció recién. En primer lugar, me pareció interesante este trabajo de investigación sobre las percepciones que tienen nuestros pacientes acerca del tratamiento con isotretinoína oral. Fue recientemente publicado, en el cual se estudiaron 133 mujeres y 81 hombres con un rango de etario de 12 a 57 años, y resultaba que el 78% de los pacientes que acudían a las consultas tenían conocimiento sobre la isotretinoína oral. Bastante alto su conocimiento, y sus fuentes de información, curiosamente, en el 57,6% eran los amigos. Después venían los familiares. Tercero, la internet. Y cuarto, porque otro médico le había hablado del tema.
Tenían información sobre los efectos adversos, sin embargo, de la isotretinoína oral, el 85.6% de los pacientes. Por lo tanto, teníamos una población negativa, probablemente por culpa de estos efectos adversos, a instalarse en esta buena terapia, ¿no es cierto?, que conduce a una mejoría bastante importante del acné, sobre todo de los acnés más complicados, en el 85.6%. Sin embargo, el 86.4%, es decir, 185 pacientes aceptan recibir la isotretinoína oral después de una buena explicación por su dermatólogo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener muy clara la película sobre lo que significa tomar este medicamento y hablar siempre con la verdad de los pros y los contras. Este artículo de la doctora De Simiotti, que es bastante también reciente, salió recién en la Academia Europea, nos muestra un estudio comparativo entre las guías terapéuticas y los artículos de consenso más importantes en el mundo sobre el tratamiento del acné con este medicamento. Se consideraron las guías de la Academia Europea de Medicina, la guía francesa, la Academia Americana, la guía canadiense, y 3 consensos, uno de Goldnick del 2016, el consenso de la Global Alliance, pero no el antiguo, sino que el recientemente publicado el 2018, y un consenso sobre el acné infantil de Eichenfield, que es famoso por sus trabajos en este tema, y es gran dermatopedista. Ellos plantean 10 preguntas que yo las resumí en 9, que me parece que son las preguntas que muchas veces mis colegas me hacen respecto al uso de la isotretinoína oral, cuál es la recomendación, y vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, ¿para cuáles formas de acné se indica isotretinoína oral? En las diferentes clasificaciones que fueron estudiadas por De Simiotti, se ve que una de las grandes limitantes para determinar cuáles son las formas de acné, para hacer un consenso mundial sobre uso de isotretinoína oral, la gran limitante son que hay distintas clasificaciones dependiendo de las guías. Los europeos hablan de acné comedónico, papulopustular leve moderado, moderado a severo y severo nodular conglobata. La Academia Americana habla de leve moderado severo, los franceses de leve a muy severo en su propia escala de 0 a 5, y los canadienses también con su propia escala, ¿no es cierto? Y incluso con tamaño de nódulos que va a caracterizar si es o no de carácter muy severo. Pero en general podemos decir, ya desde el año 2003, con el gran maestro Zubulis y nuestro gran amigo Piquero, ya en esa época se publicó este listado, menos lo amarillo, que es cuáles son las indicaciones absolutas de uso de isotretinoína oral: acné severo, acné conglobata, nódulos quísticos severos, fulminans, acnés activos o severos con riesgo de cicatrices físicas y o psicológicas o hiperpigmentaciones. Esto lo acepta la Academia Americana. Los acné papulopustulosos moderados, resistentes a la terapia convencional, lo acepta la Academia Francesa. Y también la francesa acepta el acné papulopustuloso con una buena respuesta a 2 o 3 tratamientos orales, pero con rápidas recaídas. Todas condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, podríamos estar absolutamente de acuerdo. También la isotretinoína oral se puede usar en el acné infantil severo, y recientemente se ha preconizado el uso en el acné del adulto, pero básicamente de la mujer adulta, con dosis pequeñas de tratamientos un poco más prolongados. Otras indicaciones que se plantearon ya en el 2003 y que aparecen también en alguna de las guías son los pacientes que tienen depresión o que tienen dismorfofobia por culpa de la enfermedad, aquellos con seborrea excesiva. Acaba de decir la doctora Kaminsky, la seborrea es nuestro enemigo, en combinación con anticonceptivos orales en mujeres que tienen mucho hiperandrogenismo, y ella mostró lindos casos de foliculitis a gram negativo donde la indicación es perentoria. La clasificación de acné recientemente la mostró la doctora Kaminsky.
según la edad de presentación. Para Gilea tenemos el acné neonatal, el del lactante de 1 a 2 años, infantil de 2 a 7, el preadolescente de 8 a 11 años y ya después el adolescente. Por lo tanto, ¿qué edad se puede usar la isotretinoína oral? Todo trabajo que ustedes vean de isotretinoína oral siempre va a incluir solamente pacientes mayores de 12 años. ¿Y por qué es esto? Porque el neonatal es autolimitado, porque el lactante y el infantil responden generalmente a terapias convencionales. Pero acné muy severos, entre los 2 y los 7 años, son rarísimos y deben descartarse hiperandrogenismo, así también como formas severas de acné prepuberales que deben descartarse adrenalgia prematura, hiperplasia adrenal congénita o verdadera pubertad precoz. ¿Se puede dar la isotretinoína oral en la infancia? Este es un lindo caso de la literatura del doctor Torielo de Barcelona, y en el cual ellos muestran, primero se insiste mucho en que la dosis es bastante alta, de 0,2 a 2 miligramos kilo día por 4 o 6 meses, que hay que monitorear los perfiles obviamente, y cómo se entrega esta isotretinoína oral, que es tan difícil de dosificar, es a través de colocándola o en una barra de chocolate que se congela y luego se parte, lo cual permite minimizar pérdida de droga, permite que no haya inestabilidad frente al oxígeno y a la luz y enmascarar el mal sabor. Y otra manera es abrir la cápsula, pero en un lugar con luz muy tenue, y mezclar este medicamento con pan y mermelada o helados. En el acné preadolescente siempre se ha considerado, hay consideraciones respecto al compromiso óseo. Estos son artículos bastante antiguos que ya están mostrando que evidencias de cierre prematuro de epífisis o pérdida de mineralización ósea no existen por el uso rutinario de la isotretinoína oral por acné. Estamos hablando de un tiempo acotado y no en los tiempos prolongados por trastornos de queratinización. Pueden presentarse hiperostosis difusa ósea esquelética, pero sin estrechamiento de espacios discales. El problema está en que cuando se usa en edad pediátrica, la isotretinoína oral en general se acompaña de una alta tasa de recaídas. Cuando se usa entre los 10 y los 12 años, 100% de recaída a los 2 años. Entre los 12 y 14, aquí tenemos 43 de 47 pacientes en 3 años, y entre los 14 y 16, las recaídas en 55 de 66 pacientes en 3 años. A veces no es posible evitarlo, pero en general, yo como conducta espero que de los 15 años para arriba se pueda hacer este tratamiento, y en estos casos se plantean dosis totales o la dosis famosa acumulada, mal llamada acumulada. Aquí vemos en este artículo del año ya 97, riesgo de cierre prematuro de epífisis 0 y efectos esqueléticos de múltiples cursos terapéuticos o por el uso prolongado más allá de 20 semanas puede requerir un monitoreo óseo. ¿Cuál es la dosis recomendada para el tratamiento con isotretinoína oral? Aquí también se plantea en este paper que en general las dosis de inicio en las distintas guías terapéuticas y consensos tienen dosis de inicio con evidencias escasas y dosis de inicio bastante conflictivas. En general, en Europa se plantea que se parta con microdosis, es decir, 0,2, 0,3, y va aumentando a 0,5 en el acné inflamatorio moderado severo, y en el conglobata más de 0,5 miligramos con duración de 6 meses o más en caso que haya una respuesta insuficiente. Tampoco hay consenso si el medicamento hay que darlo una vez al día o 2 veces al día y que eso pueda aumentar la eficacia terapéutica, y eso tuvo mucho tiempo, se planteó que darlo en 2 dosis, es decir, 10 miligramos separados en la noche y en la mañana, podía ser mejor, pero la verdad es que también disminuye el compliance. La isotretinoína es altamente lipofílica, su biodisponibilidad aumenta 1,5 a 2 veces al ingerirlo con
alimentos grasos y 30 minutos después de la ingesta ya es detectable en sangre con concentraciones máximas a las 2 a 4 horas. Otra pregunta es, ¿necesaria la dosis total o acumulativa? Llamémosla total o acumulativa, porque también esto tiene bastante conflicto. De Harms, el año 89, en 1989 ya empezó a hablar de la dosis total o acumulativa. Las evidencias en dosis acumulativas son escasas y conflictivas. Es decir, las guías europeas, por ejemplo, están planteando que esta no es recomendada, pero sí que el tiempo de tratamiento no sea menor a 6 meses. Que la respuesta, si es insuficiente del paciente clínicamente, hay que prolongar el tratamiento. La Academia Americana de Dermatología todavía plantea dosis totales de 120 a 150 miligramos kilo. El último consenso de Global Alliance, en que se hizo una investigación tipo Delphi, en el que se preguntó a distintos especialistas, se plantea que el tratamiento debiera ser hasta un aclaramiento total de las lesiones más un mes adicional. Ellos mismos plantean que se requieren más estudios para definir esta famosa dosis acumulativa total, si es que esta dosis existe para que se mantenga la remisión. Cuando hablamos de recaídas, cuando las recurrencias que necesitan terapia sistémica o prescripción antiacné o recurrencia de acné en grado igual o mayor a 2. ¿Cuál es la frecuencia de recaída? Entre un 89 y un 45%, de los cuales un 16 a 30 puedan necesitar 2 o 3 tratamientos con isotretinoína oral. Y esta tasa va a depender indudablemente de los papers y del programa de seguimiento que tengan los pacientes, que generalmente es hasta los 2 años. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de recaídas? Ya dijimos, aquellos pacientes que son tratados y que tienen acné desde muy pequeño, el sexo masculino más que el femenino, porque hay más seborrea también, el acné de tronco. El acné de tronco es indicación indiscutible de una isotretinoína por tiempo prolongado y la presencia de síndromes de ovario poliquístico. Ya el año 2007, el doctor Azulay hablaba de que había una dosis en la cual había asociación con menos recaídas y esta era mayor de 2.450 miligramos. Este paper que apareció recientemente y que me mandó la Anita es un paper que apareció recientemente, es 2020 del JAT, que aún no está publicado, y muestra el análisis de los factores asociados con recaída en los pacientes, ya no en el primero, sino que en el segundo curso de isotretinoína oral por acné vulgar. Y en este estudio se plantea que el 69% requirieron un segundo curso de isotretinoína en 2 años después del tratamiento y el promedio de tratamiento es 460 días. Siempre recuerden que se dice que dentro del primer año y medio más o menos es la recaída y eso es lo que por lo menos controlar los pacientes hasta 2 años. Y aquí se dieron cuenta que el beneficio de extender el curso terapéutico más allá de la fecha en que se aclaró clínicamente, esto es un concepto nuevo, pero que los pacientes que tuvieron recaídas siempre habían discontinuado el tratamiento un mes antes que aquellos que no tuvieron recaída. Por lo tanto, según este paper, deberíamos dar 2 meses de tratamiento posterior al aclaramiento clínico del paciente, siempre considerando que vamos a tener pacientes en tratamiento con alrededor de 0,5 miligramos kilo, no aquel paciente que se aclara el acné y tomó 10 miligramos diarios por 4 o 5 meses. ¿Cuándo se podría justificar? Dije podría, porque esto va a ser motivo de discusión. Dosis bajas o las microdosis, nunca las intermitentes, y en eso yo no estoy de acuerdo, 5, 10 o 20 miligramos diarios, que son las microdosis. En acné de larga duración, especialmente se ha visto buenos resultados con acné de la mujer adulta, cuando hay hiperseborrea persistente
cuando el impacto psicológico es muy grande y, por ejemplo, se asocia con trastornos neuropsiquiátricos, pudiera ser también una alternativa cuando descubrimos que hay cepas resistentes, cuando hay alto riesgo de cicatrices, incluso puede haber cicatrices con bajo número de lesiones. Pregunta número 5. Recomendación de procedimientos durante el tratamiento con isotretinoína oral. Se ha planteado siempre que hay asociación entre la iso oral y la cicatrización defectuosa, pero esto también es controversial. ¿Qué dice la Asociación Europea y las guías europeas? Que las dermabrasiones químicas y los láseres deben ser evitados por 6 meses post finalizar tratamiento para evitar las cicatrices hipertróficas, los trastornos de pigmentación, y también plantean evitar depilación con cera, cosa que todos recomendamos cuando damos tratamiento a mujeres. Según la guía de American Academy, los procedimientos electivos es mejor postergarlos por 6 a 12 meses. Sin embargo, la Academia de Cirugía de Estados Unidos dice que hay evidencia insuficiente para justificar este retraso, excepto por la dermabrasión mecánica. Y los franceses y los canadienses no se pronuncian en este punto número 5. En revisiones que se han caracterizado por ser sistemáticas, como esta de Spring y Missouri, se encuentran inconsistencias nuevamente en la información y no aportan recomendaciones claras, pero basado en lo disponible podemos decir que la dermabrasión mecánica y el láser ablativo no se recomiendan antes de 6 meses de finalizado el tratamiento. Pregunta número 6. ¿Cuál es la duración esencial del uso de anticonceptivo? Todos sabemos que esta droga es teratogénica, que la prescripción a mujeres con potencialidad de embarazo debe ser muy estricta, que en los hombres no afecta la fertilidad ni la descendencia masculina, que deben tomarse precauciones previas con información sobre los riesgos de teratogenicidad, con un test de embarazo 3 días antes, y en Estados Unidos repetición previo a cada prescripción. Y la anticoncepción, desde mi punto de vista, desde el mes antes, debe ser además de carácter doble. Aquí el caballero también tiene que participar en la anticoncepción, ya sea con métodos físicos, además del anticonceptivo oral. Post tratamiento, la anticoncepción es efectiva debe ser efectiva hasta 4 semanas por finalizado, y en algunos países test de embarazo 5 semanas después del término del tratamiento, y estas son recomendaciones de academia y de los europeos. Un punto bien conflictivo también, es decir, ¿se asocia o no se asocia la isotretinoína oral con depresión? Primero recordemos que la actividad biológica de la isotretinoína es por conversión al trans-retinoic acid, es decir, el exceso de vitamina A normalmente en cualquier paciente va a producir letargo, depresión, ciclotimia, insomnio, hipersomnia, cambios cutáneos, pérdida del pelo, cefalea, dolor articular, óseo, crecimiento del hígado, irritabilidad y psicosis. Estos cuadros ya no los vemos, se veían en los barcos, ¿no es cierto?, cuando estaban muchos meses sin ingesta de frutas y verduras. Pero además producen cambios en el sistema nervioso central, producen alteración de la función de hipocampo y reducción del volumen del hipocampo, además de afectación de los neurotransmisores. Pero por otro lado, existe una interacción gen con ambiente, siendo la isotretinoína calificada como un estresor, y existen polimorfismos genéticos que pueden ser protectores contra la depresión. Recordar, sí, muy importante, los síntomas depresivos y de cambios de humor no aparecen hasta las 4 semanas en adelante de inicio del tratamiento. En el acné preadolescente es extremadamente importante considerar el carácter de depresión y suicidio, pues hay una alta incidencia de ambos en adolescentes. Tampoco hay evidencias consistentes de una relación causal, y la ansiedad de los padres y del paciente puede estar incrementada por las publicaciones, internet, etc. Y los pacientes y familiares deben ser aconsejados de detectar cambios de humor durante el tratamiento. Recordar también que la pérdida de autoestima de los niños con acné, especialmente
cuando ocurre antes este acné que sus pares, o si este es muy inflamatorio, predispone al aislamiento y también a la depresión. Este es un artículo que yo tengo de mis clases antiguas, en que es bastante decidor en que si puede o no la isotretinoína mejorar la autoestima. Se investigaron 132 pacientes adolescentes con acné inflamatorio moderado a severo, en el cual al 44 se les dio isotretinoína oral y al 29 la terapia convencional, y a todos se le hizo este test que determina depresión con un score mayor de 16. Se hizo un examen basal y un examen a los 3 o 4 meses y se detectaron ideaciones suicidas. El resultado de este trabajo en el grupo que tomó isotretinoína oral tenía este score mayor de 16, 14.3%, y el con terapia convencional 19.2%. Cuando hicieron el mismo examen a los 4 meses, 8.2% de los pacientes con isotretinoína oral estaban con un score mayor de 16. Sin embargo, los con terapia convencional bajó solamente a 15.4%, y en 1.4% había ideación suicida. Por lo tanto, podemos decir que existe, según este paper, mejoría de los síntomas depresivos en el grupo con isotretinoína oral. El EMA y las guías europeas, todas reportan estos desórdenes psiquiátricos, todos recomiendan vigilar los cambios de carácter, y tenemos 2 importantes metaanálisis prospectivos con score de depresión antes y después de la isotretinoína oral. Y en el caso de este grupo que salió en 2019, solamente asocian el problema con estudios retrospectivos, pero no con los prospectivos, y Juan y colaboradores dicen que hay mejoría de los síntomas depresivos post-tratamiento. En esta revisión sintomática de 11 estudios, donde también se vieron los efectos psicosomáticos, se presentaron en el 4.3% de los pacientes, y el 50% fue más frecuente en el grupo con isotretinoína oral que en los controles, siendo lo más común fatiga o letargo, pero solamente 2 pacientes de 372 hubo que sacarlos por trastornos psiquiátricos que parecieron ser importantes, pero que no tuvieron evaluación del psiquiatra. También tendríamos que empezar como a buscar algunas posibilidades de terapéuticas de solución a esto, y asentarnos también con paper y con estudios que sean más marcadores. Existe una proteína que es la Brain Delivered Protein Factor, Neurotropic Factor, que es una proteína que contribuye al crecimiento, sobrevida y mantención de las neuronas, y que se puede medir en sangre, y es un marcador de terapias antidepresivas. Esta está disminuida en los trastornos psiquiátricos, y también está disminuida en el plasma de los pacientes con acné y en los plasmas de pacientes en tratamiento con isotretinoína oral. Si nosotros pudiéramos medir este BDNF, que es medible, podríamos a lo mejor adelantarnos. Si el paciente está con un BDNF disminuido, es porque puede hacer un riesgo mayor de depresión. También se asocia la deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12, que se ve en todos los tratamientos con isotretinoína oral, que sean prolongados o que sean con dosis altas. Esto es re importante porque esto conduce a un aumento de la homocisteína, y el aumento de la homocisteína se relaciona con demencia y con disminución cognitiva. Por lo tanto, los aportes de ácido fólico y de vitamina B12 en este grupo de pacientes relacionados con dosis alta o con dosis muy prolongada debiera ser recomendado. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención de brotes durante el tratamiento con isotretinoína oral? Y aquí viene, ¿no es cierto?, el maldito flare-up que ocurre cuando iniciamos el tratamiento con ISO oral, que ocurre en el 15% de los casos. También, si ustedes se meten en las distintas guías terapéuticas y en los distintos consensos, hay, ¿no es cierto?, está enfrentado de distintas maneras y en forma bastante inconsistente. Por ejemplo, los franceses dicen
Sáquenle todos los comedones antes del inicio de la isotretinoína oral para disminuir el riesgo de flare-up, y en caso que sean numerosos y grandes, iniciar con microdosis. Eso dicen los franceses. Los americanos, comenzar con dosis bajas, que para ellos son 0,5 miligramos kilo día. Pero a veces dicen también en el consenso de Thibodeau que puede ser microdosis, es decir, las primeras 4 semanas con dosis menores a 0,2 miligramos kilo. Thibodeau, en este panel que se hizo de la opinión de expertos, dice, varios panelistas estiman que la propensión a los flares es independiente de la dosis. Ahí no hay nada que hacer. Aquí tenemos también una consideración que yo se las planteo siempre cuando hay pacientes en estas condiciones, y que yo desde hace 10 años practico, que es hacer terapia fotodinámica 1 o 2 en los pacientes con este tipo de acné fulminans antes de iniciar su isotretinoína oral, y que disminuye bastante, acorta bastante también la evolución y disminuye el uso de corticoides. Recordemos también que existe una nueva manera de calificar o de clasificar los acné fulminans. Están los verdaderos con síntomas sistémicos y sin síntomas sistémicos, que son rarísimos, y los desencadenados por isotretinoína oral con síntomas sistémicos o sin síntomas sistémicos, que son lo que habitualmente vemos. Estos han aumentado mucho en frecuencia por el mayor uso de la isotretinoína oral. ¿En qué factores de riesgo tenemos que fijarnos que un paciente nos pueda hacer un acné fulminans? Primero, la mayoría son hombres, caucásicos, adolescentes, son pacientes jóvenes, con historias de acné de larga evolución. También se plantea que de origen celta y que estén asociados a síndrome de Marfan, hiperplasia adrenal congénita tardía. Recuerden los mellizos, cuando un mellizo empieza con acné fulminans o con una forma de acné inflamatorio severo, el otro ligerito, 2 o 3 meses después, va a tener la misma enfermedad y de las mismas características, y la presencia, como dicen los franceses, de los macrocomedones, que es un gran índice clínico de que este paciente se nos va a complicar. El tratamiento del acné fulminans yo creo que obedece también a una probablemente una discusión. Hay distintas pautas terapéuticas, pero esta es la que plantea la doctora Greywald, que es realmente lo que casi todos usamos, que es prednisona 0,5 miligramos como monoterapia al menos 4 semanas en los acné fulminans de verdaderos, sin síntomas sistémicos, y por 2 semanas con síntomas sistémicos, y por 2 semanas sin síntomas sistémicos, y luego ir continuando hasta la mejoría de las lesiones costrosas, y luego dosis bajas de isotretinoína oral que pueden agregarse, y ellos hablan de microdosis, que 0,1 miligramos kilo día, que es lo que normalmente estamos haciendo, y disminuyendo gradualmente los corticoides para aumentar la ISO oral. Y es común que estos pacientes estén entre 3 a 4 meses, y este tratamiento incluso puede prolongarse más si el paciente se reactiva cuando la isotretinoína se aumenta. ¿Qué otras cosas podemos hacer frente a un acné fulminans? Uso de corticoides tópicos, uso de gluconato de zinc, antihistamínicos que se han demostrado que pueden ser útiles, como dijimos recién, para evitar con las altas dosis el ácido fólico, la vitamina B12, omega 3,6 en caso de cirrosis, la vitamina E, que por muchos años también está actualmente discutida para el manejo de los efectos adversos mucocutáneos. Antibióticos, poca clara su utilidad, su uso es muy controversial. Altas dosis pueden ser de tetraciclinas antes del inicio de la isotretinoína, o uso concomitante, si se usa con uso concomitante de otros antibióticos, pero si se usa tetraciclina, recordar que puede haber pseudotumor cerebral. Biológicos en casos de estos síndromes raros o en caso de intolerancia a la isotretinoína, y más barata la Dapsona, como dijo la doctora Kaminsky, que no hay que perderla nunca de vista. Y recordar que tenemos que chequear algunos riesgos por el uso prolongado de corticoides orales, y que si hay reactivación durante el tratamiento hay que reiniciar
los corticoides orales o suspender temporalmente la ISO oral. A veces hay que entrar y salir más de una vez. Requieren entonces estos pacientes siempre dosis mayores. ¿Qué recomendaciones de monitoreo de laboratorio? Si ustedes se fijan, esta es la pregunta para ellos número 10, y Designotti muestra la gran variedad que hay de monitoreo entre las distintas guías terapéuticas. Vamos a hablar básicamente de las dos últimas que menciona ese cuadro, que son el metaanálisis del Dr. Lee y colaboradores, que muestra que hay solamente cambios muy pequeños, no significativos de lípidos, perfil hepático y glóbulos blancos, pero sí que hay cambios en los niveles de colesterol y triglicéridos que son muy similares desde la semana 8 a la semana 20. Por lo tanto, el monitoreo se recomienda basal de a las 4 a 8 semanas. ¿Qué dice este otro estudio retrospectivo de 574 ciclos de isotretinoína oral? Nuevamente estos tres parámetros no significativos, sin embargo, nuevamente las anopenías lipídicas están presentes sobre el 65%, con cambios significativos del 19.3 para triglicéridos y 22.8 para colesterol, siempre detectados nuevamente dentro de los primeros 60 días de tratamiento y con grados máximos, que hay grados 4 según la Cancer Association y el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, pero ellos hablan de que los problemas no son tan graves si llegan solamente hasta el grado 2. ¿Y qué significa grado 2 para ellos? Mayor de 500 y menos de 1000 para triglicéridos, mayor de 300 y menos de 400 para colesterol total. Nosotros perdemos el sueño con mucho menos que eso. Solamente muy rápido este paper del Dr. Webster. Yo la primera vez que he escuchado a un médico hablar de isotretinoína y creatina quinasa, a pesar de que es mencionado así como al pasar en todos los papers, es a Guy Webster, que con la Anita lo conocemos, es un doctor muy divertido, y él pescó su estadística personal de su clínica y se dio cuenta que la CK, la creatina quinasa, está aumentada en un porcentaje importantísimo de pacientes, mucho mayor por supuesto en hombres, en atletas y en raza negra. Y el 50 de 52 pacientes aumentó la CK para él, y para él rhabdomiolisis es sobre 10.000. Entonces él sugiere, lo presentó en la academia y después publicó este pequeño case report, que chequear la creatina quinasa hay que hacerlo en atletas. Yo lo hago en todos los pacientes. Tener una CK basal sin ejercicio, recuerden, por 48 horas antes, y sin ejercicio, porque si no les va a salir el basal alterado. El pic de 24 a 96 horas después de actividad física, te ocurre ese pic. Por lo tanto, si ustedes hacen el examen un día después de haber hecho actividad física, les puede salir alterado, y solamente se normaliza a los 4 a 10 días de reposo. ¿Qué hacer en caso que un paciente se les dispare con la creatina quinasa total? Recordé este paper que lo hemos visto anteriormente, que demuestra que las deficiencias, que plantea que las deficiencias hereditarias adquiridas de L-carnitina inducen mialgia o disconfort muscular. Entonces este grupo, que es de Croacia, hizo un estudio prospectivo de detección de los niveles de carnitina en sangre y orina, junto con perfil hepático y lipídico en 230 pacientes de acné quístico en tratamiento con esta dosis de isotretinoína oral al comienzo de los síntomas musculares y a los 45 días. Al comienzo de los síntomas musculares le dieron a la mitad 10 miligramos kilo de L-carnitina cada 24 horas y al otro 50% placebo. El grupo que tomó L-carnitina mejoró sus síntomas de mialgias, y esto se ve en la clínica y en la práctica diaria en 48, 72 horas, ya a los pacientes no les duele nada, y se normalizaron los niveles aumentados de enzimas hepáticas y lipídicas a los 45 días. En resumen, la isotretinoína es un medicamento seguro y eficaz, puede usarse en edad pediátrica. Sus indicaciones más precisas son acné inflamatorio severo, muy severo, con globata, fulminan, riesgo de cicatrices, fracaso de varios intentos de terapias convencionales.
las dosis totales se requieren para casos de acné inflamatorio severo, muy severo, con globate y fulminas. Recuerden también que las dosis totales deben considerarlas en aquellos pacientes respondedores lentos. No sé si les ha tocado, pero hay pacientes que ya llevan 3 meses y no con dosis baja, o sea, hablemos de 20, 30 miligramos diarios, y recién empiezan como a notarse sus eficacia terapéutica. O aquellos que tienen absorción pobre, que son pacientes que están tomando 20, 30 miligramos y no tienen más que una mínima queilitis. El acné inflamatorio moderado debe ser tratado hasta 2 meses después de la resolución clínica en vista del paper que vimos. La evaluación de laboratorio debe ser basal, siempre a las 4 a 6 semanas, y basal hemograma, lipídico, hepático, creatinquinasa total y examen de embarazo. Considerar siempre en un paciente, preguntarle por enfermedades previas, por medicamentos, por antecedentes familiares de acné, que también nos pueden dar una idea de qué nos espera con ese paciente a futuro, de su práctica deportiva. También tomarse un tiempo para hablar de depresión y suicidio, que aún están en discusión, pero hay que conversarlo con los pacientes, alertar a los cambios de humor, mucha vigilancia en caso de antecedentes previos neuropsiquiátricos. A veces a mí me han preguntado qué hago si el paciente está en depresión, en tratamiento con 2 o 3 antidepresivos, y cuánto de su depresión es por culpa del acné. También eso hay que considerarlo. Entonces de repente hay que cruzar la piscina y hacer un manejo simultáneo con el psiquiatra para ver niveles de droga, y obviamente esos pacientes no pueden vivir solos. Al parecer, el suplemento de ácido fólico y de vitamina B12 serían útiles en estos pacientes con tratamientos muy prolongados. Lo más importante, disponibilidad médica 24/7 y alerta a los efectos adversos, porque los pacientes pueden hacer una exacerbación, por ejemplo, de su acné al día 15, día 20, a veces de estar tomando isotretinoína oral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erane, por esta completa revisión que nos hizo. También aprovecho de saludar a la doctora Kaminsky por su presentación. Les recuerdo y les invito nuevamente a que hagan las preguntas, ¿no es cierto?, en los espacios, tanto en el chat como en preguntas y respuestas que tenemos acá abajo en Zoom. Y ahora les quiero pasar un mensaje del auspiciador de este evento, para que lo podamos observar. gracias, doctora Kaminsky, muchas gracias, doctora Erane. Y ahora tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Una de las preguntas es, doctora, considerando el potencial antiandrogénico de los progestágenos, ¿qué tan rápida es la drosperinona en actuar, dado que su potencial antiandrogénico es mucho menor que la ciproterona? Y yo dije durante la exposición que yo prefería usar la drosperinona, que tiene mucho menor efecto que el acetato de ciproterona. El problema es que la ciproterona, y lo que se usa habitualmente, asociado siempre a algún estrógeno, el problema es el que facilita la resistencia a la insulina. Entonces es preferible usar la drosperinona, que ya les dije también que no se debe usar sola, sino generalmente al etilenoestradiol, que hay 20, 30 y 35 miligramos.
O sea, yo no utilizo ya, antes en una época usaba eso, hasta capsiodrosperinona, pero no utilizo más acetato de cicloterona. Ya. Muchas gracias, doctora Kaminsky. Y también preguntan, ¿se ha utilizado el Dienogest en casos de acné severo? Una consulta para la doctora Erane y la doctora Kaminsky. El Dienogest creo que es un derivado de la nortestosterona o algo así, no me acuerdo exactamente bien, pero es un derivado de ello. Yo no lo utilicé nunca, no tengo ninguna experiencia. Ya. Es nortestosterona, no me acuerdo bien, no es un derivado androgénico. Drosperinona es lo... A ver, ¿lo usaste vos? Drosperinona. Si yo llego a recomendar, porque normalmente yo también me asesoro con el ginecólogo y normalmente doy yo sola el anticonceptivo oral. Creo que es una responsabilidad del especialista. Uh-huh. Pero si me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Algo con drosperinona. Pero el Dienogest no es una mala opción tampoco. Es un derivado de la nortestosterona, creo. Y en general esa cosa no tiene sentido usarlo. Salvo que tenga una indicación para otra patología, habría que evaluar, es lo más importante. Yo no lo utilizo. No tengo experiencia. Y tenemos otra consulta también. Doctora Erane, ¿cuándo deriva a los pacientes al oftalmólogo durante el tratamiento con isotretinoína? Algunos oftalmólogos plantean que todos los pacientes debiesen ser evaluados al menos una vez por ello. No, yo creo que todos los pacientes sean evaluados por oftalmólogos es un poquito exagerado, pero indudablemente lo que hay que tener mucha precaución es si los pacientes usan o no usan lentes de contacto. Y advertirles que el uso de lentes de contacto puede verse, puede producir más molestias con el ojo seco, y obviamente que si hay mucha intolerancia pudiera ser necesario que lo controlara el oftalmólogo. Otro problema que antiguamente se hablaba mucho, pero en la actualidad no sale mucho en los papers, es la falla de visión nocturna. Uh-huh. Eso es porque lo estuve leyendo y es porque hay un elemento que se llama rotopsia. Bueno, es porque la vitamina A se acumula sin convertirse a retinal dentro del globo ocular. Eso es algo que sí también hay que preguntarlo, porque lo que sienten los pacientes es que les cuesta acostumbrarse al cambio de hora o les cuesta entrar a un cine, por ejemplo, y acostumbrar los ojos al cine. Yo la verdad es que cuando uso isotretinoína oral en rosácea, todos los pacientes van a control, porque obviamente ahí sí que hay una patología que puede expresarse a través del ojo, pero no lo hago en los pacientes con isotretinoína oral, salvo que tengan alteraciones previas. Ya, y una consulta complementando esta pregunta, ¿hay algunas indicaciones como básicas que uno de cuidados generales que debiera darle a cualquier paciente, use o no use lentes de contacto, tenga o no tenga rosácea, en el sentido de que, por ejemplo, así como se usa un hidratante facial porque la piel se va a secar, que usaran, por ejemplo, lágrimas artificiales, o no es necesario? Y dentro yo entrego a los pacientes, a cada paciente una pauta que tengo, en la cual se recomienda que si en caso que sientan sequedad ocular puedan recurrir al uso de lágrimas artificiales. Si tienen sequedad nasal, que recurran a vaselinas, qué sé yo, que si tienen sequedad en los labios puedan recurrir a otros elementos labiales como vaselina o como algunos labiales especialmente dedicados para isotretinoína oral que se han creado, como hay de algunos laboratorios, y también por supuesto con filtro solar. Más que humectante, a veces es hidratante y humectante más pantalla solar, y eso es una de las indicaciones más importantes, es que eviten la radiación, sobre todo en Chile, y recordarle a los pacientes que el medicamento se toma por vía oral, porque típico que preguntan, y el filtro solar me lo pongo solo en la cara, entonces se olvidan que
el medicamento va por boca y se está metabolizando, y que la fotoprotección tiene que ser en todo el cuerpo. Perfecto. Sí, doctora, primeramente que la sequedad, como lo comenté, de labios es uno de los primeros signos para ver si el paciente está con la dosis óptima, porque es dosis dependiente. En general, todos los efectos colaterales de la isotretinoína son dosis dependientes, con excepción de la teratoxicidad, y a cualquier dosis puede traer los efectos teratogénicos. Yo en general, cuando hay que mitigar realmente ya provocadas por esto, utilizo mucho el ácido mandíbulo al 5%. Y yo informa en un ungüento base, colesterol, cera blanca, el colesterol y vaselina, o sea, la clásica, la farmacopea, que realmente me da un excelente uso. Por otro lado, también como dijo Mabel, utilizar ya directamente, decirle al paciente, si te secan los labios, lleva un chastre cualquiera para ponerte en los labios vaselina o cualquier otra cosa. Es muy importante eso. Es lo mismo que el humectante en la piel, ¿no? Porque es otra de las cosas que generalmente se secan. Ya. Doctora Kaminsky, complementando la primera pregunta, aquí hay otra pregunta. ¿El acetato de ciploterona tiene efecto antiandrogénico y actualmente en la presentación se mencionó que no era muy utilizado? ¿Eso se debe porque es una combinación con más efectos secundarios? No, es por el problema del acetato de ciploterona, que es la resistencia a la insulina. Entonces eso traería toda una serie de problemas. Hay acné que son están relacionados a la obesidad, a la hipertricosis, a la resistencia a la insulina, el síndrome SOP. Así que vuelvo a repetir, yo lo he reemplazado siempre por el uso de la drosperinona con el etilmioestradiol. Ya. Y una pregunta para ambas. Doctoras, buenas tardes. ¿Por qué no se puede usar microdermoabrasión antes de los 6 meses terminado el tratamiento? Esa pregunta se la haría la doctora Catalina Bustos, creo que. Mira, es distinto hablar de dermabrasión que hablar de microdermabrasión. Si ella está hablando de microdermabrasión, ya sea con punta de diamante o con polvo de corundum, eso se puede hacer perfectamente bien, porque eso no pela nada. Pero lo estamos hablando de dermabrasiones mecánicas. Yo soy enemiga además de las dermabrasiones químicas. No soy muy partidaria en general de hacer mucho peeling químico muy profundo. Tiene que ser gente muy bien entrenada, y obviamente eso desde mi punto de vista no debería hacerse hasta unos meses después. Pero yo, por ejemplo, hago todo lo que sea procedimientos tipo radiofrecuencia fraccionada con equipamiento. Eso lo hago todo después de pasados los 6 meses. Láseres también hay que tener un poco de cuidado. Durante el tratamiento, a mí se me ha preguntado varias veces, ¿se puede usar láser de depilación? Es muy riesgoso, sobre todo en manos inexpertas, y PL lo mismo. Así que en general yo les invito a usar la máquina de afeitar. Es todo lo que les puedo permitir, que se olviden de la cera, que se olviden de los láseres hasta que terminen el tratamiento. Aquí tenemos otra pregunta sobre tratamiento tópico. ¿Cuál es el mejor esquema de aplicación de adapaleno con peróxido de benzoilo? Es el mejor esquema que le sirva al paciente, porque el adapaleno, si bien es el menos limitativo, digamos, de los retinoides, puede ser sin embargo utilizado según la concentración habitual, sea el 0,1 o el 0,3%. Puede sin embargo provocar un fenómeno de irritación, pero además si lo asocia al peróxido de benzoilo, se convierte todavía, tiene cierta posibilidad de queratolítico, puede irritar más. O sea que hay que ir planteando la tolerancia del paciente. Yo en general utilizo a veces el peróxido de benzoilo, a veces solo y en bajas concentraciones, 5 o 6%, porque si no hay que tener en cuenta que puede irritar el paciente con tratamiento. Lo que sí quiero salvar siempre, cada vez que receto peróxido de benzoilo, hago un aviso a los pacientes. Además de irritar, es un blanqueador y
ni la ropa. Porque muchas veces vienen y dicen, por eso tengo manchas, dice la mamá, tengo manchas blancas en la funda de la almohada. O sea, es el peróxido benzoilo. Es increíble, pero hay que resaltarlo muy bien. Se le utiliza una funda para almohada blanca o sábanas blancas, pues no van a aparecer manchas, tipo frito, digamos. Hay que recordarlo porque a veces no se sabe. Hay que plantear la tolerancia. Y yo les digo, bueno, usa esto todas las noches, todas las mañanas como uno quiera, pero si ves que irrita, suspendés 2 o 3 días y lo podés reiniciar. Acá no hay problema si se suspende y se vuelve a reiniciar. Es distinto a cuando uno toma un antibiótico o cuando toma isotretinoína para el tratamiento que tiene ciertos regímenes. Ya. ¿Puedo...? Creo que es súper buena esa pregunta, porque si hay algo que es bueno es el uso de retinoides, sobre todo en la terapia de mantenimiento, pero también en las terapias de los acnés inflamatorios leves a moderados. Sucede básicamente con esta combinación fija de adapaleno, que es extraordinariamente buena, con peróxido de benzoilo. Sobre todo hay que partir siempre con la del 0,1. Yo parto siempre con el 0,1 y si es que no funciona después de 3-4 meses o tiene poca reacción el paciente, podemos subir al 0,3. Pero partir con el 0,1. Y lo que dice la doctora Kaminsky es muy cierto. Uno tiene que evaluar el paciente tiene que irse como, digamos, acostumbrando al uso de este medicamento. Y este medicamento puede producir efectos adversos y por ello hay que darlo en forma progresiva. Yo normalmente parto 3 noches a la semana por un par de semanas, luego aumento a 4, luego a 5 y ojalá a todas las noches. Recordar que una es la tolerancia y 2 es que todos estos productos de adapaleno con peróxido o de adapaleno mismo, cualquier retinoide en realidad, lo que provoca, sobre todo en las primeras 2 a 3 semanas, es un aumento del número de lesiones. Y ahí sí que hay que estar bien parado y explicarle a los pacientes que realmente eso les va a ocurrir y que es parte de la mejoría. Y los pacientes que entienden eso, les va muy bien. Esto es especialmente importante en aquellos pacientes que tienen que hacer terapias de largo aliento. Por ejemplo, terapia de mantenimiento post-isotretinoína oral o terapia de acné del adulto. Los acné del adulto, de la mujer adulta, muchas veces mejoran simplemente entendiendo que el retinoide es necesario casi de por vida, que es parte de su vida. Cuando entienden eso, les va muy bien. Y ellas mismas se dan cuenta cuando suspenden el tratamiento porque están regio, estupendo, 2 meses después están nuevamente llenas de granos y tienen que nuevamente, les digo yo, tenéis que volver a empezar a que se te porte mal el acné, a que aumenten las lesiones, a que pasen 2 o 3 semanas que lo pasas pésimo y después viene la mejoría. Esa curva es bien importante de explicarla, porque si no, un porcentaje importante abandona el tratamiento. Ya. Y parece que hay mucho interés también en terapia tópica y en cuidados generales, porque nos preguntan aquí, ¿qué rutina diaria recomendaría durante el tratamiento con isotretinoína para la sequedad de los labios? ¿Ya hicieron alguna referencia a ello? Sí, bueno, yo normalmente uso un producto que es comercial, que es español y que se usa de noche y que tiene un biosacárido que este producto fue creado para el paciente con isotretinoína oral y se usa de noche. Simplemente el que no puede comprar eso, vaselina sólida. Y en el día, ojalá labiales, y que no sean estos labiales muy secos, para que si es que tienen mucha descamación, si hay mucho pellejo, no les funciona, les molesta. Sin embargo, cuando hacen el tratamiento de noche, que queda el labio más lubricado, en las mañanas pueden usar alguno de los protectores labiales con filtro, no cosas comerciales corrientes, digamos. Ya. Y
Y hay una pregunta muy contingente. ¿Existe un posible aumento teórico del riesgo de carga viral en pacientes COVID-19, o sea, de pacientes COVID-19, cuando son pacientes tratados con isotretinoína debido a su efecto de secado en la membrana mucosa? Yo no he visto nada publicado. Ya. Yo tampoco. No lo he visto Además, publicado y no... no hay suficiente experiencia, incluso creo que ni siquiera leí papers que relaten acné y COVID, están ocupados en otras patologías. Estamos así. De brotes de acné o erupciones acneiformes en relación con el uso de mascarillas, sobre todo mascarillas sintéticas. Es una contingencia nada más, pero no relatado a la isotretinoína ni a la acné. Sí, es una acné más que nada por rociofluxión que ocurre con el uso de la mascarilla, o máscara, tapaboca o como lo quieran llamar. Ahora puede ser también que a través de los ojos, que estén más secos, estén más propensos, pero obviamente por eso que se insiste tanto en el uso de lente, y cuando los pacientes con isotretinoína oral, sobre todo en esta época del año, yo los obligo a andar con lentes de sol o con lentes protectores, aunque sean comprados en la calle, pero algo que les proteja la vista. Es la fotosensibilidad propia, porque es fotosensible, es un medicamento fotosensible, tener en cuenta eso, no solamente para la piel, sino también el ojo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya. Bueno, doctora Erani, bueno, doctora Kaminsky, hemos recibido muchas felicitaciones y les dan las gracias a ustedes por la excelente y la completa presentación. Nosotros también le agradecemos mucho porque estar al día en estos manejos, especialmente de personas que están todos los días y en la punta del conocimiento, ayuda a todos los dermatólogos a dar mejor tratamiento a sus pacientes. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Sí? Diga, doctora Kaminsky, por favor, ¿sí? No, muchas gracias a todos los que han estado hasta estas horas de la noche escuchándonos. Ambas, y siempre quedaron cortos en todo lo que tenemos que decir. Yo traté de ser rápido, conciso, corto, pero estoy dispuesta a cualquier pregunta. Tienen ahí mi dirección de mail, como les sé, y con mucho gusto los que necesiten los libros se los podemos mandar, ya que son todos ebook. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy buenas noches y agradecimientos, por supuesto. Estamos ya dando término a esta webinar que se llama Acné, actualizaciones terapéuticas. Esperando haber cumplido con las expectativas, agradecemos nuevamente a la doctora Isabel Erani, ¿verdad? La doctora Moreno, que nos sirvió de moderador, y muy especialmente a la doctora Ana Kaminsky, quienes han entregado generosamente sus conocimientos y experiencia. Y también un agradecimiento especial a los asistentes que nos acompañaron. Me tocó ver gente de Iquique, Antofagasta, bueno, Santiago, por supuesto, La Serena, Viña del Mar, Concepción. Así que, y todos estos médicos que participaron de esta interesante webinar, y queremos dar un saludo especial a quienes mañana celebran el Día del Médico. Mañana están de día, así que les mandamos un abrazo fraterno, adelantado tal vez, ¿sí? Y además, porque es un año particularmente especial, agradecemos obviamente el compromiso y la entrega en el manejo de esta crisis sanitaria mundial que estamos viviendo todavía, ¿no? Que no ha terminado, pero sin embargo agradecemos profundamente el compromiso que han tenido con la población. Esperamos que los contenidos entregados durante esta tarde-noche generen nuevas ideas, nuevos intereses, que sean el punto de partida para nuevos encuentros. Y finalmente les informamos que en los próximos días recibirán un mail con los accesos a la grabación de este video webinar. Los saludamos a todos nuevamente y que tengan muy buenas noches y que estén atentos a nuevas actividades que estaremos organizando. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Buenas noches, Anita. Que estén bien. Bye, bye. Bye. Un besito. Hasta la próxima. Chao. Chao.